una regeneración, ¿verdad? Significa que la médula ósea es capaz de ir produciendo más y más eritrocitos para compensar la pérdida de sangre. ¿Cuáles son las situaciones que producen ese tipo de anemia? Donde la médula ósea es normal, donde hay nutrientes suficientes y entonces se produce y se produce y se produce. Dos ejemplos son la anemia hemolítica y la anemia por sangrado. Esas dos anemias son anemias regenerativas, porque la situación es que yo tengo pérdida de hemoglobina, de eritrocitos, pero mi médula está capacitada para ir produciendo más y más. Se regenera mi anemia. En cambio, la anemia arregenerativa es la situación en la cual la médula no puede producir la suficiente cantidad de eritrocitos por falta de nutrientes o por una aplasia, por ejemplo. ¿Cuáles son los nutrientes que se necesitan para la producción de eritrocitos y hemoglobina? El hierro, vitamina B9 y vitamina B12. Si yo no tengo, por ejemplo, esos nutrientes, mi médula no va a poder producir eritrocitos. Por esa razón, esas anemias son anemias arregenerativas. ¿Y qué yo tengo que pedir en mi laboratorio para saber si mi anemia es o no regenerativa? Reticulocitos. Los reticulocitos son las formas casi maduras de mis eritrocitos. Entonces, en una anemia regenerativa, ¿qué yo voy a tener? Aumento de reticulocitos. Y en la regenerativa, no voy a tener reticulocitos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Según el tamaño, ustedes ya vieron esta clasificación que puede ser microcítica, normocítica y macrocítica. Entre las microcíticas, la que nosotros siempre o la que tenemos muy frecuentemente es la anemia ferropénica. Esta es la causa más frecuente de anemia microcítica, la ferropenia. Otra causa frecuente puede ser la que se llama enfermedades crónicas, anemia de enfermedades crónicas, y las talasemias. Las talasemias, que son muy raras, que se producen por las hemoglobinas anormales, puede producir microcitosis. Pero el ejemplo más frecuente de microcitosis es la anemia ferropénica. De hecho, que la anemia ferropénica es la anemia más frecuente en el mundo entero. ¿Okay? Normocítica, el tamaño del eritrocito está conservado. Y la causa más frecuente de este tipo de anemia, por ejemplo, es la anemia de enfermedades crónicas. Esta es la causa más frecuente de este tipo de anemia. Después les voy a explicar de qué se trata esta anemia. Es un poco especial. Puede verse también en la insuficiencia renal, porque el paciente no tiene eritropoyetina, tiene hierro, tiene una médula sana, pero no tiene eritropoyetina que estimule la eritropoyesis. Por lo tanto, el eritrocito es normal, solo que no se produce nomás en cantidad. Enfermedades en la médula ósea, como la aplasia medular, la hipoplasia medular, las leucemias pueden producir una anemia normocítica, normocrómica, así como una macrocítica también. Pero bueno, lo más importante acá es que sepan que la normocítica vamos a ver en las enfermedades crónicas, en la insuficiencia renal y en las enfermedades de la médula ósea. Puede ser que se vea normocitosis en ferropenia, hemólisis, sangrados. Pero ahí está apartado por alguna razón porque es menos frecuente. La macrocítica, las enfermedades macrocíticas, generalmente se ven en la deficiencia de estas vitaminas B9 y B12. Esta es la causa más frecuente de anemia macrocítica.
y tiene su nombre especial. Cuando la deficiencia es B12 o B9, recibe el nombre de megaloblastosis, anemia megaloblástica. Hay otras causas de anemia macrocítica, como por ejemplo OH, el alcohol, ¿verdad? OH. Hay drogas que son fármacos, por ejemplo el metotrexato, la mielodisplasia, la hepatopatía crónica, el hipotiroidismo y también las hemólisis y los sangrados agudos pueden producir una anemia macrocítica. Y lo de regenerativo o regenerativo ya les mencioné al principio. Bueno, como nuestro tema hoy se trata sobre las anemias carenciales, vamos a ver cuáles son. Y básicamente son tres. Las que son por falta de hierro, las que son por vitamina B9 o B12 deficientes. Esos tres. Comencemos con la anemia ferropénica. La anemia ferropénica, como ya les dije al principio, es una anemia arregenerativa o, si quieren decir, hipoproliferativa, que es la misma cosa. Es arregenerativa porque no hay hierro para ir produciendo nuevos eritrocitos. Producida por la deficiencia de hierro. ¿Cuál es la prevalencia? Es la causa principal de anemia en el mundo entero. Causa principal de anemia en el mundo entero es la ferropénica. Tiene una frecuencia muy variable de 2 a 28%, pero la mayoría de las anemias es por ferropénica. Bueno, continuando, ¿verdad? Para conocer un poco lo que es el hierro, porque de esto depende el estudio laboratorial que tengo que pedir. Bien, ¿cómo se absorbe el hierro? Evidentemente se absorbe en el intestino. Lo que hay que saber es que la necesidad diaria de hierro en la dieta es de 1 miligramo. Y hay una cosa a tener en cuenta con esto, que los vegetarianos absorben menos hierro que los que no son vegetarianos. ¿Por qué ocurre eso? Porque los fitatos y fosfatos de las verduras y frutas quelan el hierro y disminuye la absorción. Por esa razón los vegetarianos absorben menos hierro que el resto y pueden tener anemia por ser vegetarianos. ¿Ok? Entonces, el vegetariano puede tener anemia ferropénica por disminución de la absorción de hierro. Bueno, como sea, se absorbe el hierro en el intestino y en el plasma el hierro se une a una proteína que la transporta, que se llama transferrina. La transferrina, la proteína transportadora de hierro, es uno de los estudios que nosotros pedimos para diagnosticar anemia ferropénica. Entonces, transferrina. ¿Y luego qué pasa con ese hierro? El hierro es utilizado por todas las células del cuerpo, para ¿cómo se dice? En las mitocondrias, ¿verdad? Especialmente. Pero cuando yo tengo hierro en suficiente cantidad, ese hierro se va a ir acumulando en mis depósitos de hierro, en la médula ósea especialmente, en forma de una gran proteína que se llama ferritina. La ferritina entonces viene a ser la reserva de hierro en la médula ósea. ¿Qué pasa con la ferritina? La ferritina me reserva mi hierro en una gran cantidad. Si yo, por ejemplo, dejo de consumir hierro, se va a tener que liberar de la ferritina para compensar la falta de hierro. Entonces, se transporta en el plasma unida a la transferrina y se reserva en la médula ósea junto con la ferritina, formando ferritina, mejor dicho. 2 estudios se piden, 5 realmente son, pero de esto que se menciona acá yo siempre pido, o sea, se pide siempre la transferrina y se pide siempre la ferritina. Entonces, ¿qué es la ferritina? La reserva de hierro, el depósito de hierro, los depósitos de hierro.
es la reserva que tengo. Bueno, hay 3 etapas que suceden en la anemia ferropénica. Lo voy a tratar de explicar, pero es simplemente para entender un poco, ¿verdad?, cómo va ocurriendo la anemia en el paciente con ferropenia. Yo puedo tener ferropenia, pero no tener anemia todavía. Y eso es lo que se puede describir en las etapas. La primera etapa de la ferropenia es lo que se llama balance negativo del hierro. ¿Qué quiere decir balance negativo? Que yo tengo más pérdida de lo que voy absorbiendo. Un balance negativo. La pérdida de hierro es mayor que la absorción. Balance negativo. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque tengo mis depósitos de hierro allá en la médula, que van a ir liberando hierro a medida que vaya faltando. Entonces acá se compensa, no hay problema porque tengo reserva de hierro. Primera etapa entonces, balance negativo de hierro. Se pierde más hierro de lo que se gana, pero esto se compensa gracias a la ferritina. Bueno, ¿qué pasa con la ferritina? Tengo este nivel de ferritina en la médula y este nivel de hierro. Dejé de absorber hierro, la ferritina va a ir disminuyendo a medida que se libera hierro en el plasma. Pero va a llegar un momento en que la ferritina va a terminar. Y acá entramos en lo que es la eritropoiesis o deficiencia de hierro. Yo ya no tengo reserva de hierro, pero tengo todavía hierro en la sangre. En esta etapa todavía no hay anemia, pero ya empiezan a aparecer algunos eritrocitos pequeños, que es el primer signo de la ferropenia. Entonces ya no tengo reserva de hierro, pero tengo todavía hierro en la sangre que me permite crear todavía eritrocitos. Pero los eritrocitos son pequeños. Empieza la microcitosis. Ya no hay reserva de hierro, tengo hierro en la sangre. ¿Qué pasa cuando ya no tenga más hierro en la sangre? Se termina también. Acá recién empieza la anemia en sí, que sería la tercera fase de la ferropenia, la anemia ferropénica. En la tercera fase ya no hay hierro en ninguna parte y ahí empieza a aparecer anemia en sí. La hemoglobina disminuye y ya hay microcitosis, hipocromía, anisocitosis, policromacía, etc. Bueno, ¿qué es la anisocitosis? Porque se suele informar en el hemograma anisocitosis. ¿Qué es? ¿Cómo? Diferente tamaño de eritrocitos, anisocitosis. ¿Y qué es la policromacia? Policromacia. O creo que es policromacía. Policromacia. ¿Qué es la policromacia? Varios colores. ¿Por qué hay varios colores? Porque hay algunos que tienen todavía buena hemoglobina y otros que ya no tienen hemoglobina y son más transparentes. Diferentes colores. Policromacia. La anemia ferropénica en la sangre va a tener microcitosis, hipocromía, anisocitosis y policromacia. Bien, continuando, ¿verdad? Ya sabemos que la anemia ferropénica sucede por la falta de hierro. Por la falta de hierro en el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué sucede la falta de hierro? Hay 3 causas. Primera de ellas es el aumento de la demanda de hierro. El paciente no tiene problemas de absorber el hierro. El problema es que hay una demanda mayor del hierro. ¿En qué situaciones se encuentra eso? En la infancia, la lactancia, la niñez y la adolescencia. En esas etapas hay un alto requerimiento proteico, vitamínico, mineral, etc. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo va creciendo y va necesitando más y más nutrientes. Y el niño que no se nutre bien puede tener anemia ferropénica por esa razón. De hecho que, si ustedes se acuerdan,
el bebé, por ejemplo, tiene una anemia en la primera infancia, porque su cuerpo va creciendo y necesita más hierro. Entonces, aumento de la demanda es porque el niño va creciendo. Otra situación donde hay demanda de hierro es en el embarazo. ¿Por qué razón la embarazada necesita hierro? ¿Dónde se va el hierro de la madre? Al feto, porque el feto va creciendo, va produciendo sus propios eritrocitos y por lo tanto requiere más hierro la embarazada. Por esa razón, ¿qué se le da a la embarazada? Hierro, un suplemento de hierro. La tercera situación donde hay una demanda de hierro es en los pacientes que necesitan tratamiento con EPO. ¿Qué es la EPO? Eritropoyetina. ¿Y por qué razón la eritropoyetina produce un aumento de la necesidad de hierro? Porque estimula la producción de eritrocitos que necesitan hierro. Y la EPO estimula mucha producción de eritrocitos que necesitan mucho hierro. 3 situaciones donde la demanda de hierro es mayor: en la infancia y adolescencia, en el embarazo y tratamiento con la eritropoyetina. ¿Quiénes son los pacientes tratados con la eritropoyetina? Insuficiencia renal crónica, porque ellos son los que dejan de producir la EPO. Bien, aumento de la demanda de hierro. Segunda causa de la falta de hierro es el aumento de las pérdidas de hierro. Y acá lo que tenemos como más frecuente es la hemorragia crónica. La hemorragia crónica es la causa más frecuente de pérdida de hierro. ¿Y por dónde generalmente el paciente pierde hierro? ¿Por qué vía? Tubo digestivo. Es el lugar más frecuente de pérdida de hierro. ¿Cuáles son las causas? Úlcera, gastritis, cáncer, pólipos, diverticulosis, ¿qué más? Angiodisplasia y todo lo que pueda haber ahí. En la mujer, por ejemplo, ¿cuál sería la causa o la vía por donde se pierde hierro? En la mujer, menstrual, o sea, mejor dicho, tracto genital inferior, porque puede ser menstrual o puede ser que no sea relacionado con la menstruación. Por ejemplo, hiperplasia endometrial o miomas, miomatosis uterina, que puede producir sangrado excesivo. Entonces, hemorragia crónica. Parasitosis, ¿puede producir anemia? Sí, los parásitos pueden producir anemia, especialmente lo que es el ancilostoma duodenal, el quilostoma duodenal y el estrongiloides, estrongiloidosis, porque ellos se agarran a la mucosa gástrica y producen sangrado. Puede ser una causa de pérdida crónica. Bien, hemorragia aguda evidentemente produce anemia, sangrado, pérdida de hierro. Qué sé yo, se cortó una pierna y empieza a sangrar. Evidentemente, la sangre, el eritrocito tiene el hierro, y si yo pierdo mucha sangre, pierdo mucho hierro. Donación de sangre, también una fuente de pérdida de hierro, que dona frecuentemente al menos. Pero ¿cada cuánto se puede hacer la donación? Cada 6 meses, pero se puede también donar hasta 3 veces al año. ¿Es sano donar? Pues sí, así que donen sangre. Bueno, tercera causa de deficiencia de hierro, la disminución de la ingesta. ¿Cuáles son los que tienen esa etiología? Los que tienen alimentación deficiente, los que, bueno, nos alimentan evidentemente, tienen una pobre alimentación, pero van a estar desnutridos luego además. Se van a acompañar de la desnutrición. Mala absorción. Hay enfermedades que producen mala absorción de nutrientes. ¿Cuál es esa enfermedad? Celiaquía. La enfermedad celíaca, por ejemplo, produce disminución de la absorción en general, incluyendo hierro. Enfermedad de Crohn
cuando la inflamación es extensa, va a producir evidentemente una dificultad para la absorción. Y la colitis ulcerosa. ¿La colitis ulcerosa puede producir mala absorción o no? ¿O cuál es la diferencia con la enfermedad de Crohn? La colitis afecta más el colon. Colitis, por eso. Y Crohn es intestino. Y el colon irritable, ¿conocen el colon irritable? ¿El colon irritable produce mala absorción o no? El colon irritable no produce mala absorción. Podría deshidratarse, pero generalmente el colon irritable no produce malnutrición. Es más, bueno, incómodo para el paciente, ¿verdad? Pero desnutrirse no se desnutre. A menos que no se alimente, hay otra cosa. Bueno, mala absorción por cirugías. Puede ocurrir, por ejemplo, el paciente tuvo una hernia que se estranguló y hay que cortar. Queda con un intestino más corto, va a tener deficiencia para la absorción. Inflamaciones agudas o crónicas producen pérdida de hierro. Ya veremos más adelante este tema. Bien, 3 causas de falta de hierro. Aumenta la demanda, disminuye la absorción o aumenta la pérdida. 3 causas. ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad? Primero, síndrome anémico. Como toda anemia produce síndrome anémico, que ustedes ya saben cuál es la manifestación cardinal del síndrome anémico. Manifestación cardinal, que es... ¿Cuál? ¿Qué? Bueno, es un signo. Es un astenia. El síntoma principal entonces es la astenia y el signo evidentemente es la palidez. El síndrome anémico se caracteriza por astenia, disnea de esfuerzo, palidez de piel y mucosas. ¿Qué más tiene el síndrome anémico? Puede tener, por ejemplo, taquicardia, taquipnea, soplo. ¿Cómo es el soplo de la anemia? Soplo sistólico polifocal. Bueno, síndrome anémico en sí. Pero además del síndrome anémico, la ferropenia tiene su característica especial, que son manifestaciones de la ferropenia. Y entre esas manifestaciones de la ferropenia en sí, tenemos alteraciones de la piel y mucosas. Especialmente tenemos lo que se llama glositis. ¿Qué es glositis? Itis, inflamación, glosolengua. Hay una inflamación de la lengua, de la mucosa de la lengua. Y la mucosa queda así. Así. Queda lisa, sin papilas y brillante. Una lengua depapilada. Síntomas de ferropenia, glositis. Otra manifestación de la ferropenia es la presencia de esta lesión en la comisura de la boca. Es como una grieta que está inflamada, puede tener en ambas comisuras labiales y puede tener costra incluso, pero es una grieta que le duele al paciente, que puede sangrar. Ahí nomás no se ve muy bien, no se nota muy bien, pero si apago creo que se ve mejor. Ahí está, ¿ven esa grieta en la comisura? Está inflamada y tiene su nombre. Se llama keilitis angular. Angular pues porque está en el ángulo, ¿verdad? Keilitis angular. Enrojecimiento, grieta, inflamación, dolor, costras en el ángulo de la comisura. Keilitis. La keilitis entonces es un signo de ferropenia. Otro signo de ferropenia, por ejemplo, es la caída de pelo y ¿cómo se dice? Pierde su color. Se vuelve blanquecino, grisáceo, ¿verdad? Pierde el color. De hecho, que hay luego un signo en semiología que es el signo de la bandera. Yo nunca vi, pero se escribe en los libros de semiología. El signo de la bandera es cuando el paciente pierde los colores naturales de su pelo.
y tiene varias tonalidades por la falta de hierro. Entonces el paciente tiene pérdida del color del cabello, caída de pelo también. Bien, y las uñas adquieren una característica especial que se llama coiloniquia o uñas en cuchara. ¿Cómo es la coiloniquia? Normalmente nuestra uña es convexa, ¿verdad? Convexa. En la uña en cuchara esto se va aplanando totalmente y la uña hace una concavidad. Se vuelve al revés, por decirlo así. Y acá está. Capaz no se note demasiado por la forma como uso la mano, pero la uña es así. Tiene que ser así convexa, pero en este caso es así, cóncava, en cuchara, como una cuchara se queda. Se llama coiloniquia o uñas en cuchara. El pulgar ahí se nota un poco. Bueno, si hubiese sido así iba a ser mejor, ¿verdad? Pero se nota más o menos. Entonces, signos de ferropenia son la lengua despapilada, la queilitis angular, las uñas en cuchara, y hay algo muy característico de la ferropenia, lo que es la pica. Así se llama, pica. La pica es una alteración del apetito del paciente, donde tiene la necesidad de comer algo que no es comestible. Eso es la pica. El paciente siente la necesidad de comer algo, aunque no sea rico. Por ejemplo, hielo. Por ejemplo, la pintura acá. Esto, la pintura, el cal. Hay algunas casas o estructuras que se pintan con cal. Y eso arañan y comen. Arañan y comen. O por ejemplo, la arena. La arena también pueden comer los pacientes. Y le preguntas por qué come y dice que no sabe, ¿verdad? No es que sea rico, pero siente la necesidad de comer. Es una alteración del apetito que probablemente sea por la presencia de una glositis, ¿verdad? El paciente tiene la necesidad de comer estructuras que no son comestibles. Bien, puede haber irritabilidad, disminución de la concentración, de la memoria, cefalea, parestesias. ¿Qué es acaticia? Acaticia es, bueno, en guaraní es caigüe. ¿Cómo sería en castellano o en portugués? ¿Cómo? Pereza. Muy bien, pereza. Ahí la pereza. Pero ese caigüe que no quiere hacer nada. Esa es la acaticia. Bien. Retraso psicomotor serían los niños, evidentemente. La ferropenia intensa produce disminución de la defensa. ¿Okay? Bueno, coiloniquia, queilitis, glositis. Y comer estructuras no comestibles, pica. Bueno, ¿en quiénes vamos a sospechar ferropenia? En los pacientes que tienen síndrome anémico y que traen su laboratorio, porque le pedimos su laboratorio y yo tengo que mirar la fórmula eritrocitaria para sospechar de ferropenia. Yo tengo mi hemograma que me informa hemoglobina de 8 y la fórmula dice tamaño, ¿cómo se informa? BCM, volumen corpuscular medio, BCM. El BCM normal es 80 a 100 y en la microcitosis es menor a 80 y eso me informa BCM de 70, por ejemplo, y el valor normal está al lado. Otra cosa que va hacia la ferropenia es la disminución de la hemoglobina en el eritrocito. ¿Cómo se informa eso? Hemoglobina corpuscular media, H, hemoglobina, C, M, HCM. Hemoglobina corpuscular media, que también está disminuido en la ferropenia. ¿Y cómo se le llama eso? Hipocromía.
el paciente con ferropenia tiene microcitosis e hipocromía. Y eso es lo que yo veo en mi laboratorio para sospechar de anemia ferropénica. Y si yo veo eso, ahí recién yo voy a dirigirme hacia el estudio de la anemia ferropénica. Si es una anemia que tiene macrocitosis, voy a irme hacia el estudio de una anemia macrocítica. Y si es normocítica, bueno, si es normocítica, tengo que pedir también lo que es del estudio de la anemia ferropénica. Vamos a ver, ¿qué estudio se pide para saber o no si el paciente tiene ferropenia? Se pide esto: el perfil del hierro, el perfil férrico. Lo primero que se pide es el hierro sérico del paciente. Hierro sérico para medir la cantidad de hierro que está circulando en la sangre. Tiene su rango normal que va a aparecerlo en el laboratorio, pero va de 50 a 150. El hierro sérico es lo último que permanece normal antes de caer todito. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los otros valores van disminuyendo y el hierro es el último que persiste normal. Una vez que ya no hay más nada de hierro en el cuerpo, este recién cae. Es lo último que termina, el hierro sérico. ¿Por qué razón ocurre eso? Y es fácil. Mientras yo tenga depósitos de hierro, voy a seguir teniendo hierro normal. Una vez que se termina mi depósito, ahí recién va a ir cayendo los niveles de hierro hasta caer todo. Bien, pido entonces lo que es el hierro sérico. Puedo pedir también lo que es esto: la capacidad de fijación total del hierro, que tiene su abreviación que es TIBC. La capacidad de fijación total del hierro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando no hay hierro en el cuerpo? Las proteínas aumentan su capacidad para agarrar hierro, porque no hay hierro. Aumenta su capacidad para agarrar hierro, y eso es lo que se mide: capacidad de fijación total. Si no hay hierro, esa capacidad para agarrar hierro aumenta, y se ve ahí, aumenta la capacidad de fijación total del hierro. En situaciones de ferropenia, la capacidad de fijación está elevada. ¿Se entiende eso? No hay hierro, entonces la capacidad para fijar hierro está aumentada, para tratar de captar lo que haya, un poquitito por lo menos. Bien, otra prueba que se utiliza viene a ser la ferritina sérica. La ferritina, ustedes ya saben, es el depósito de hierro en la sangre. Perdón, el depósito de hierro. La ferritina, que son mis reservas de hierro, se puede medir en la sangre. Y el valor normal va de 20 a 200 microgramos. El varón, como tiene más masa, tiene más ferritina, por lo tanto. Bueno, hay algo que quiero que sepan sobre la ferritina. Es lo primero que va a ir bajando, porque es la reserva, es lo primero que se va acabando. Esta ferritina, hay algunas situaciones que hacen una falsa elevación de la ferritina, que son las inflamaciones. Las inflamaciones producen un aumento falso de la ferritina, porque la ferritina es una reactante de fase aguda. Si yo tengo un paciente con tuberculosis, por ejemplo, una inflamación crónica, yo le pido su ferritina y me va a venir alto, porque la ferritina es reactante de fase aguda. Otro ejemplo es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una situación de inflamación crónica. Voy a tener resultados altos de ferritina, pero ese resultado es falso. Está alto por culpa de la inflamación. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento yo tengo una elevación falsa de la ferritina? En las inflamaciones o infecciones agudas y crónicas. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que yo pido? Yo pido la ferritina. El laboratorio me mide la ferritina. Hay otra ferritina que se encuentra en la médula ósea. Esa ferritina no se suele pedir porque para pedir se tendría que hacer primero una PAMO. Pero nadie te va a hacer una PAMO para buscar ferropenia. Nadie. ¿Qué es la PAMO? ¿Qué es PAMO? Punción, aspiración de médula ósea. Nadie te va a aspirar la médula ósea en las ferropenias. No hace falta. Por último, lo que yo pido es la saturación de transferrina. Ustedes saben que la transferrina es la proteína que transporta el hierro en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que se mide? Se mide la cantidad de transferrina que está unida al hierro. ¿Qué pasa cuando no hay hierro? No tengo transferrina unida al hierro. Y si yo mido, voy a encontrar que muy pocas transferrinas tienen hierro. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente para que puedan entender mejor. Supongamos que en la sangre yo tengo 100 unidades de hierro. 100 hierro. La transferrina se encarga de unirse al hierro y transportar. Lo normal es que esté por lo menos 25 a 50% de transferrina unida al hierro. ¿Qué quiere decir eso? 50 hierro van a quedar libres y 50% van a estar unidas a la transferrina. ¿Qué es lo que mide mi laboratorio? El hierro no mide, lo que mide es la transferrina unida al hierro. Tampoco me mide la transferrina que está libre ahí sin hacer nada. Lo que me mide es la transferrina unida al hierro. Tengo 100 hierros, 50 están unidas a la transferrina. Se pide el laboratorio, ¿qué me va a venir? Me va a venir saturación de la transferrina 50. Normal. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo hierro? Tengo, no sé, no hay hierro. Y de repente hay, qué sé yo, tengo 100 transferrinas y una de ellas está unida al hierro, el resto no hace nada, no hay hierro. Tengo una transferrina y yo mido y me sale saturación de transferrina 1%. ¿Qué significa eso? Que no hay hierro. Por lo tanto, la saturación de transferina normal es 25 a 50. Menor a 25 es ferropenia. Entonces, ¿cuáles son los estudios de los 5 que están acá que ustedes van a pedir? O sea, con 3 ya basta. Yo no voy a pedir los 5 que figuran aquí. 3 medibles fácilmente. Sí o sí le voy a pedir ¿cuál? Sí o sí luego. Hierro sérico. Eso sí o sí. Yo quiero saber cuánto hierro tengo en la sangre. Y lo segundo que sí o sí van a pedir al menos, ¿cuál sería? La ferritina. Tengo que saber cuánto tengo de depósito de hierro. Sí o sí. Y lo tercero que voy a pedir, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que transportaría el hierro de los depósitos al plasma? Transferrina. Y los 3 piden ustedes. Piden la ferritina, piden la transferrina y piden el hierro. ¿Cómo está en la ferropenia? Los 3 están bajos. Los 3 están disminuidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, qué sé yo, se le pidió al paciente su estudio del hierro y tiene hierro normal, pero tiene ferritina que está por acabarse? ¿Qué indicaría eso? ¿Es o no anemia ferropénica? Pero está en proceso. Está todavía en proceso de ferropenia. Está en la ferropenia, capaz no tenga todavía anemia, pero está en la ferropenia. Muy bien. Entonces yo pido el estudio del hierro. Lo segundo que voy a pedir a mi laboratorista es
frotis de sangre periférica. ¿Qué es el frotis? Lo que hace la bioquímica es agarrar una gota de la sangre, extender en una lámina y mirar con el microscopio. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve muchísimo para mirar, primero, qué forma tienen los eritrocitos. Ven el tamaño y ven si hay alguna forma anormal. Y ahí te informa un montón de cosas. En la ferropenia yo voy a tener microcitosis y puedo tener también, ¿cómo sería cuando uno es grande, otro pequeño, otro intermedio? Anisocitosis. Me puede informar anisocitosis. Me puede informar también policromacía, que es diferente color. Algunos tienen más hemoglobina, otros menos. Policromacía. Y a ver. Y otra forma rara que ustedes conozcan, ¿qué es el esquistocito, por ejemplo? Esquistocito. No. El esquistocito es un eritrocito fracturado, o sea, fragmentado. El eritrocito fragmentado es el esquistocito. Pero eso, ¿dónde se ve? No se ve acá, pero quiero que sepan nomás. ¿Dónde se ve el esquistocito? ¿En la hemolítica, ¿verdad? En la hemolítica microangiopática. Se rompe el eritrocito al pasar por un vaso pequeño y se ve eso. Un eritrocito fragmentado. Se rompió. Y hay muchas otras formas raras, dacriocitos, que son formas de lágrima, estomatocitos en forma de estómago, esferocitos en forma de esfera, que son un poco más raros. Bien, lo que yo voy a ver en la anemia ferropénica es microcitosis, anisocitosis, policromacía, hipocromía. Una vez que yo ya hice el diagnóstico de ferropenia, el segundo paso, ¿cuál es? Buscar la causa. Y ahí está el esquema. En un paciente joven, menor de 50 años, tengo que buscar la causa de la ferropenia. Tengo que interrogarle su alimentación, si come carne, si come cuero, hígado, o si es vegetariano. Muy importante es preguntar la alimentación. Segundo, preguntarle si tiene pérdida de sangre. Si él ve que pierde sangre por algún lado, si es mujer, por tracto genital. Si es varón, preguntarle, no te va a decir pierdo sangre por la boca o pierdo sangre por el ano, ¿verdad? ¿Cómo te le van a preguntar al paciente que están sospechando que pueda tener pérdida crónica de sangre? El color. ¿Qué color es cuando se pierde crónicamente sangre por las heces? Puede tener estrías de sangre o negruzco. Cuando es una hemorragia digestiva alta es negruzco, porque se metaboliza la hemoglobina y sale negro, melena. Yo le pregunto al paciente qué color será del cuerpo y me dice negro, y le pregunto, ¿negro como esto? Sí, melena. Y la melena huele mal también. Se puede hacer un tacto si el paciente refiere melena, porque a veces el paciente come, qué sé yo, le mete remolacha, hierro, se automedica con hierro, y ahí las heces salen negras. Pero no es melena. La melena hay que hacer un tacto y es característico, medio tiene un color, es negro, pero ¿cómo se dice? Como que tiene así una fosforescencia medio verde, un poco raro es. Tienen que ver, cuando vean, nunca se van a olvidar del color característico, un poco raro.
Bien. Y obviamente hay una forma, no todos tienen melena. ¿Y cómo se llama el estudio para detectar heces ocultas en la sangre? Test de Guayaco. El test de Guayaco permite detectar heces ocultas en la sangre. Entonces yo... eso, sangre oculta en heces. Eso yo le pido al paciente. Entonces, supongamos que él dice que no tiene melena, dice que no vomita sangre, dice que no tiene estrías de sangre. Yo le voy a pedir como mínimo un test de Guayaco. ¿Y qué pasa si mi test de Guayaco viene positivo? Voy a pensar que el sangrado proviene del tubo digestivo. En un paciente joven, ponele que tiene 30 años, ¿qué ustedes le van a pedir? Endoscopía. Entonces, en un paciente joven, yo primero tengo que pedir una endoscopía, porque la causa más frecuente sería una úlcera, una gastritis, úlcera y gastritis, nomás luego realmente. Úlcera y gastritis. De repente, se encuentra casualmente una atrofia vellositaria en el duodeno. ¿Qué indicaría que tenga atrofia en el duodeno? Atrofia vellositaria en el duodeno. No tiene las vellosidades, no tiene las arrugas. ¿Cuál es la enfermedad que produce pérdida de vellosidades en el duodeno? La enfermedad celíaca. La celiaquía suele ser así hallazgo casual, insospechado, y puede ser la causa de su anemia por mala absorción. Pero ¿qué otro síntoma tiene la enfermedad celíaca? Diarrea que se produce tras ingerir derivados del trigo, avena y centeno. TAC. Trigo, avena, centeno. Bien. Sí, los anticuerpos para la enfermedad celíaca son 3, pero los que actualmente se piden son la antigliadina y la antitransglutaminasa. ¿Sí? El antiendomicio ya no se pide más. Para la enfermedad celíaca se pide antigliadina y antitransglutaminasa. En gastro seguro vamos a ver. Si es mayor de 50 años, ya mayor de 50 años, la causa de un sangrado crónico ya es un poco diferente, porque yo primero sospecharía de algo colónico. ¿Y qué es lo que hay en el colon a esa edad? Pólipos, que pueden ser neoplásicos, o sea, que pueden ser malignos, benignos, diverticulosis, que puede producir sangrado, y en el anciano existe una patología que se llama angiodisplasia, que es una alteración de los vasos de la mucosa que puede sangrar. Bueno, se puede pedir también ambos, es decir, colonoscopía con endoscopía de una vez. Primero uno y luego el otro, evidentemente, pero se puede pedir de una vez para no perder tiempo, porque si a veces se pide colonoscopía nomás y sale negativo, tengo que hacerle endoscopía. Mejor hacerle los dos de una vez. Bueno, una cosa que quiero preguntarles: el Helicobacter pylori, ¿qué produce en el estómago? Gastritis y úlceras. ¿Me sirve a mí la serología para el Helicobacter pylori o no? ¿Es útil o no? Realmente no es útil. Todos alguna vez tragamos Helicobacter pylori y se van a producir anticuerpos. Todos. Si yo pido serología a ustedes, la mitad van a ganar. Pero eso no significa que ustedes estén
con una gastritis por Helicobacter pylori. Entonces la serología, el anticuerpo contra H. pylori, no sirve para nada, no se pide. En una mujer que van a sospechar o que van a preguntar, menstruación. Menstruación, días, cantidad, en qué periodo, etcétera, etcétera. A veces la mujer no sabe referir cuánto sangra. Sangré 35 o 100 ml, no te va a decir. ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo se le preguntaría a una mujer si tiene más sangrado de lo habitual? Sí, ¿cuántas veces? ¿Cuántas toallas usaron? No sé si es toalla, pero ya saben. Hay una diferencia entre toalla, porque viene una cosa nomás. Hay toalla, después, absorbente, después. Hay 3 o 4 cosas por ahí que son, creo que es para la misma cosa. Bueno, y eso me preguntan. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de la anemia ferropénica? Hay 3 diagnósticos diferenciales a manejar. Uno es la anemia de las enfermedades crónicas, que les voy a explicar más adelante. La anemia de las enfermedades crónicas puede ser microcítico e hipocrómico, y por eso sospechar de ferropenia al principio. ¿Okay? Después les muestro cuál es la diferencia. Las talasemias también pueden ser microcíticas e hipocrómicas, solo que la talasemia no produce una anemia tan intensa como la ferropenia, y la talasemia se puede ver con su eritrocito anormal en su frotis. Esa es la diferencia. Es algo muy raro, yo nunca vi, ¿verdad? Los hematólogos capaz hayan visto, pero en la práctica clínica se ve muy poco. El tratamiento, ¿cómo tratamos la ferropenia? En primer lugar, tratar la causa. Si es úlcera, trato su úlcera. Si es gastritis, trato la gastritis. Si es hemorragia, divertículos, neoplasias, trato la causa de la pérdida de sangre. O si es falta de alimentación, pues bueno, la alimentación. Si es enfermedad celíaca, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad celíaca? La dieta, evitar los que tienen gluten, ¿verdad? Después, hierro. Yo doy hierro al paciente para la anemia ferropénica, y puedo dar por 2 vías: la vía oral, que es la vía que más se utiliza, y la vía endovenosa, que se utiliza en menor proporción. La vía oral es la siguiente. Lo que tienen que saber es que cada comprimido de hierro que ustedes compren, vean, indiquen, cada comprimido dice por la cápsula 150 miligramos o 200 miligramos cada cápsula. Pero esa cápsula de 150 miligramos de hierro no tiene 150 miligramos de hierro absorbible o aprovechable. De esos 150, 50 nomás es lo que sirve. Por esa razón, y ese 50 se llama hierro elemental. ¿Ok? Por esa razón, se tiene que dar 3 o 4 comprimidos de hierro al día para alcanzar los 200 miligramos de hierro elemental. En otras palabras, ¿cuántos comprimidos se necesitan? Por lo menos 3 comprimidos de hierro al día para tratar la ferropenia. Un comprimido de hierro no sirve porque es demasiado poco. Tiene que ser 3. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí está. Ya que acá dice luego, ya que cada comprimido de 100 aporta 50 de hierro elemental. Hay algunos de 150, pero igual es 50 más lo que aporta. Bien, la duración del tratamiento es muy importante y depende de 2 cosas. Uno, en primer lugar, yo tengo que darle hierro hasta corregir la anemia. Ponele que tiene 8 de hemoglobina. Si yo le doy
una buena cantidad de hierro al paciente, por lo menos va a ir subiendo 1 gramo por mes. 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? Yo normalizo la hemoglobina y después tengo que darle 6 meses más. O sea que el paciente va a recibir hierro por muchísimo tiempo. Entonces, se da hierro hasta corregir la anemia y después 6 meses más. ¿Por qué le doy 6 meses más? Porque yo corregí mi anemia acá, pero no tengo depósitos de hierro todavía. Entonces, 6 meses son para poder llenar los depósitos de hierro. Puede llevar un tratamiento muy prolongado, 1 año incluso con hierro, pero no importa, yo tengo que tratar. Se puede acortar de repente el tratamiento extra, se podría. Yo le doy al paciente hierro hasta normalizar, después le sigo dando hierro por lo menos 4 meses. ¿Y qué estudio ustedes le pedirían para asegurarse de que ya tiene suficiente hierro? La ferritina. Si la ferritina ya está normal, puedo cortar mi tratamiento. Entonces, la respuesta es la siguiente, o la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo se trata la ferropenia? ¿Cuál sería la respuesta? Hasta, bueno, y sí, ¿verdad? Pero si no uso la palabra ferritina, ¿cómo dirían? Hasta normalizar la anemia y 6 meses más. Ese sería el tratamiento. Hasta normalizar la anemia y 6 meses más. Bien. Existe la administración parenteral de hierro, que es un hierro endovenoso, que se usa en los pacientes que no toleran la vía oral. El hierro, esto es irritante, puede producir gastritis, y en esos pacientes se indica la administración parenteral de hierro. ¿Alguna pregunta de la ferropenia hasta ahora? ¿No? Bueno. Regularmente se usa no uso via oral ou só em casos mesmo de intolerância? Solo en caso de intolerancia. Sí. De repente, si se quiere aumentar rápidamente la anemia, se puede dar parenteral, solo que es más complicado de usar y el precio es abismal. Ese es el problema. Y es muy alergénico, puede producir anafilaxia incluso. Bueno, punto y aparte. Ustedes saben cuánto de hemoglobina te hace aumentar un volumen de glóbulo rojo. Un volumen del glóbulo rojo, ¿cuánto de hemoglobina aumenta? 1. Si el paciente tiene 5 de hemoglobina y yo le paso 3 volúmenes, sube a 8. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para una transfusión de sangre? Hay 2 indicaciones, pero una de ellas es la principal. La indicación absoluta de transfundir a un paciente es la inestabilidad hemodinámica. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que el paciente tenga síntomas de anemia como taquicardia, hipotensión y disnea. En estos pacientes yo voy a hacer una transfusión sí o sí. No me importa si todavía no se sacó sangre para estudiarle el hierro. Yo tengo que transfundir. Indicación absoluta, paciente que tiene síntomas de anemia, que son los 3 síntomas principales o más importantes: disnea, taquicardia, hipotensión. En esos pacientes yo voy a realizar la transfusión. Los que tienen estos síntomas. Y puedo transfundir también a los que tienen hemoglobina menor a 7. Igual si el paciente no tiene ningún síntoma, pero tiene menor a 7, yo puedo transfundir.
Entonces, dos indicaciones hay. Los que tienen hemoglobina menor a 7 y especialmente los que tienen síntomas de anemia, sin importar el nivel de la hemoglobina. Dos indicaciones. ¿Cuál es la absoluta? El que tiene síntomas de anemia. ¿Ok? Muy bien. A ver. ¿Qué pasa si el paciente tiene fiebre durante la transfusión? ¿Le suspendo la transfusión o no? Le pauso un rato. Le hago una dipirona y le sigo goteando. Es una reacción esperable, la fiebre durante la transfusión. Pero ¿qué pasa si yo me equivoqué de bolsa y le di un O positivo a un, le doy un B positivo a un A positivo o a un A negativo, que es peor? Me equivoqué o se equivocó la licenciada, qué sé yo. En ese caso, evidentemente, yo tengo que suspender y tirar, ¿verdad? Y esperar a que no hagan nada. Entonces, indicación absoluta de transfundir, paciente que tiene síntomas. Indicación relativa, anemia menor a 7. Otra indicación absoluta está escrito ancianos, pero no es la indicación absoluta está escrito ancianos, pero no es só para eso. ¿Cómo? Está ancianos con ferropenitencia y inestabilidad. No. Cualquier paciente. Cualquier paciente con inestabilidad es indicación de transfusión absoluta. Bueno, ¿alguna pregunta de la anemia ferropénica? ¿Verdad que es fácil? Es un poco larga nomás la clase, pero es bastante sencilla la clase.